Muchas gracias. Saludarlos a todos. Muy buenas tardes. Desde Gestión Curricular y el Departamento de Desarrollo Estudiantil les agradecemos la participación a este curso remoto. La idea de que fuera remoto pues, es teniendo en cuenta la calidad de la información y la importancia de la información que vamos a abordar en estas sesiones, en estas 6 sesiones. Agradecemos también a los participantes que cualquier inquietud que tengan frente a la información que se les va a compartir, la manifiesten, porque la idea es clarificar cada uno de los componentes que vamos a ir trabajando a manera que se desarrolle el curso en cada una de las sesiones remotas. Para esta primera sesión se tenía presupuestada un tiempo de 2 horas, como se diseñó el curso. Sin embargo, vamos a poder trabajar una sola hora, de 3 a 4, teniendo en cuenta que la directora de Desarrollo Estudiantil, la profe Silvia Soscún, no nos puede acompañar. La parte de ella nos iba a exponer, se posterga para el próximo lunes, dado que ella está en una calamidad familiar y pues no nos puede desafortunadamente acompañar. Entonces, el objetivo de la sesión de hoy es a manera de introducción que nos quede claro cómo vamos a manejar este curso, cuál es el objetivo también del curso del taller y qué herramientas o qué material nosotros vamos a utilizar, tanto nosotros desde gestión curricular, desarrollo estudiantil, como ustedes, sílabus, mapeos curriculares, para poder pues que este curso tenga o se lleve a cabo de la manera en como nosotros esperamos que se lleve a cabo. Entonces voy a compartir pantalla, me regalan un segundo. ¿Me confirman, por favor, si ya pueden ver pantalla compartida? Sí, profe, sí, señora. Sí, profe. Perfecto. Entonces, el curso decidimos denominarlo cómo articular las competencias genéricas a los cursos. No sé si es de conocimiento de todos los participantes aquí en el taller de la declaración de los resultados de aprendizaje genéricos que la universidad declaró en el año 2023. Esta declaración de resultados de aprendizaje genéricos se hizo institucionalmente de manera que pues, todos los programas se acogieran a esta declaración de resultados de aprendizaje genéricos. La construcción de esta declaración de resultados de aprendizaje genéricos tuvo un proceso de diseño, de formulación de un poco más de un año, casi llegando a los 2 años, en donde se revisó bastante información, se reconocieron, digamos, las características de la institución como tal, también se revisaron diferentes componentes externos que nos evalúan, hablando particularmente el Estado con el ICFES, y con asesoría del profesor Manuel Unigarro se construyó esa declaración de los resultados de aprendizaje genéricos. El objetivo era que hoy se pudiera presentar esta declaración, pero teniendo en cuenta que la profe Silvia no nos va a poder acompañar, la próxima sesión, el próximo lunes, vamos a trabajar sobre esa declaración de resultados de aprendizaje genéricos. Sin embargo, el día de hoy yo me voy a encargar de mostrarles un poco el diseño, la metodología que se utilizó para poder construir esa declaración. El plan de formación nos establece las siguientes fechas. En esta primera sesión se tenía entonces, digamos, presupuestado trabajar los conceptos básicos del diseño centrado en evidencias del ICFES, que fue para nosotros un soporte en la construcción de esta declaración, y presentarles los resultados de aprendizaje genéricos de la UDES. Sin embargo, vamos a abordar exclusivamente el primer ítem, conceptos básicos del diseño centrado en evidencias del ICFES. No está de más hacerlo, porque básicamente fue el diseño que utilizamos para formular los resultados de aprendizaje genéricos, es el mismo diseño que vamos a utilizar para la implementación de los resultados de aprendizaje genéricos y para la evaluación de los resultados de aprendizaje genéricos.
Lo que sí podemos hacer para la próxima sesión, teniendo en cuenta que son 6 sesiones remotas, no podemos extendernos más, es articular el tema de la sesión 2 con la presentación de los resultados de aprendizaje genéricos de la UDES, para no extendernos más del 6 de mayo. Entonces, para esta primera sesión, básicamente entonces quiero presentarles el diseño centrado en evidencias, llamado DCE. Antes de iniciar, me gustaría conocer si alguno de los participantes, de los profesores que están aquí asistiendo a la sesión remota, han escuchado, conocen o han trabajado en base al diseño centrado en evidencias. No necesariamente tiene que ser dentro de la universidad, sino también en cualquier otra institución de educación. Los escucho, profes. ¿Lo conocen? ¿Lo han escuchado? Disculpe, profesora, de pronto si nos dice más o menos cómo es, porque a veces estamos haciendo cosas, pero no sabemos en realidad el nombre. Entonces, de pronto ahora le decimos, no, no lo conocemos, pero usted comienza a hablar y dice, claro, pues yo lo aplico en clase. Entonces es como de pronto una petición de forma muy respetuosa. Perfecto, profe, sí señora. El diseño centrado en evidencias es el modelo, el marco metodológico que utiliza el ICFES para la construcción de todos los instrumentos de evaluación. Entonces, no sé si de pronto lo conocen o han trabajado con ello. Tenemos aquí profes que han trabajado, por ejemplo, en formación básica primaria, básica secundaria, teniendo en cuenta que este también es el mismo diseño que utiliza el ICFES para la evaluación de esos saberes, de esos aprendizajes en esos niveles de formación. ¿No mucho? Profe, en el chat están escribiendo algunos que no lo conocen. Gracias. Profesora, ¿será que, mire, nosotros, bueno, me presento, María Bernarda Molina, Campus Valledupar, programa bacteriología y laboratorio clínico. Por ejemplo, en bacteriología nosotros utilizamos mucho lo que es la parte de los casos clínicos y luego a partir de esa descripción del caso clínico hacemos una serie de preguntas. Ok, perfecto. Entonces, y los estudiantes deben argumentar, interpretar y analizar. Entonces, básicamente, ¿por qué les hago esta pregunta? La profe María Bernarda nos hacía el comentario de que puede ser que nosotros sí lo estemos trabajando, solamente que no lo tenemos bajo el diseño centrado en evidencias, el nombre como lo establece el ICFES, DCE. Pero cuando avancemos en la explicación de este diseño, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de nosotros, la mayoría de los programas ya lo hacemos, solamente que no lo denominamos de la forma en que se denomina por parte del Estado. ¿Qué es el diseño centrado en evidencias? Básicamente, el diseño centrado en evidencias es una serie de prácticas que definen tanto el proceso de diseño, de formulación como desarrollo de un instrumento de evaluación. ¿Qué nos va a permitir ese instrumento de evaluación? Evaluar un aprendizaje. Pero ese instrumento de evaluación debe diseñarse, debe construirse a partir de términos, como lo llama el Estado, estratos que deben estar relacionados de manera lógica. Lo importante aquí es que ese instrumento de evaluación que nosotros vamos a implementar para evaluar el aprendizaje debe estar diseñado bajo una serie de elementos, bajo una serie de componentes que deben tener una relación lógica, deben tener una hilación y una coherencia. Entonces, partiendo de esa hilación y de esa coherencia, nosotros construimos la declaración de los resultados de aprendizaje genéricos y vamos a sugerirle a los programas académicos, a los profesores que en este momento están participando de esta sesión, la forma para poder implementar los resultados de aprendizaje genéricos, que a su vez nos va a permitir también evaluar el alcance de los estudiantes frente a esos resultados de aprendizaje genéricos, teniendo en cuenta el nivel de formación del estudiante. ¿Para qué sirve este diseño centrado en evidencias? Nos va a servir para tres cosas puntualmente.
para clarificar la validez de las inferencias, lo que nosotros inferimos que un estudiante debe demostrar, debe saber, debe conocer al momento de graduarse, terminar su proceso de formación, asegurar la validez de las inferencias y sustentar las inferencias. Entonces, este diseño centrado en evidencias es un marco para nosotros metodológico. La universidad lo que hizo fue estudiarlo. Ya el Estado tiene un modelo de evaluación en términos de competencias genéricas. Lo que hizo la universidad fue estudiarlo y podríamos decir alinearlo a las condiciones de la Universidad de Santander. El diseño centrado en evidencias entonces tiene 4 estratos. El primer estrato de ellos es el dominio. El dominio se conoce como el conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas, que para nosotros el conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas es la competencia. Entonces, el dominio es la competencia. En este caso, vamos a trabajar 5 competencias genéricas. Las 5 competencias genéricas que ya mide el ICFES. Razonamiento cuantitativo, lectura crítica, comunicación escrita, competencias ciudadanas e inglés. Esos son los 5 conjuntos de conocimientos, habilidades y destrezas que nosotros vamos a implementar, a seguir y a evaluar desde los cursos de cada uno de los planes de estudio. No tenemos que inventarnos los dominios porque ya los dominios están, ¿sí? Ya las 5 competencias genéricas están establecidas, entonces ya esos conjuntos de conocimientos, habilidades y destrezas están. Seguimos con las afirmaciones. Las afirmaciones es lo que yo, valga la redundancia, puedo afirmar que mi estudiante puede o debe saber hacer frente a un conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas. Que en términos de la terminología, valga la redundancia, que se está utilizando hoy en día en la institución, la afirmación para nosotros, en esa alineación que se hizo, viene siendo el resultado de aprendizaje genérico. Evidencias. Aquí en las evidencias sí juega un papel muy importante ya el curso, el profesor, el programa académico, porque la evidencia es lo que soporta la afirmación. La evidencia es, no lo vamos a entender o no la vamos a entender como la prueba, ¿sí? Es la evidencia como la prueba, sino la evidencia viene siendo lo que yo quiero evidenciar en el estudiante que me va a permitir afirmar la afirmación o el resultado de aprendizaje que ya hemos declarado previamente. Y luego viene la tarea. La tarea sí es el instrumento, el medio que me va a permitir o que me va a proveer a mí la evidencia que ya he establecido previamente. Ya más adelante vamos a ver un ejemplo de manera que estos estratos nos queden más claros. Pero como nos damos cuenta, los estratos deben tener una hilación, deben estar relacionados de forma lógica. El dominio ya lo tenemos, las afirmaciones ya las tenemos. Lo que venimos a trabajar, o lo que queremos trabajar desde los cursos, son las evidencias y las tareas. Ese va a ser como el trabajo o el papel de los profesores en la implementación de las competencias genéricas, de los resultados de aprendizaje genéricos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, profes? ¿Ninguna? ¿Podemos continuar? Profe, no me quedó clara la definición de las evidencias. Las evidencias, profe Andrea, las evidencias no lo podemos ver como, por ejemplo, muchas veces nosotros tratamos o manejamos las evidencias como la tarea, tratamos de confundir, ¿sí? La evidencia es la prueba. Ejemplo, yo quiero evidenciar que mi estudiante sabe redactar de forma adecuada un derecho de petición, ¿sí? ¿La evidencia cuál es?
el estudiante redacta, lo que yo quiero evidenciar en el estudiante es que él es capaz de redactar de forma adecuada un derecho de petición. ¿Cuál sería la tarea? La tarea sería el derecho de petición, ¿sí? El estudiante me entregue un derecho de petición a partir de un caso que yo le establezco. Entonces, la idea no es confundir la evidencia con la tarea, porque aquí ya nos ha pasado un poco eso. La tarea no sería el derecho de petición, la evidencia, perdón, no sería el derecho de petición redactado por el estudiante, sino sería ese derecho de petición, la tarea que me va a soportar la evidencia o lo que yo quiero evidenciar en el estudiante, que es que el estudiante redacta adecuadamente un derecho de petición. No sé si me hice entender. Sí, sí, señora. Muchas gracias. Listo, profe. Entonces, Profe, es decir, yo estoy evidenciando que el estudiante sabe, pues, redactar un derecho de petición gracias a la tarea que entregó, o sea, al derecho de petición. exactamente, sí, señora. Okay, Eso es básicamente, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que tanto la evidencia como la tarea van a ser, digamos, tareas por parte del programa y del profesor, son los dos estratos que queremos que nos quede completamente claros, ¿sí? No confundirlos. La evidencia y la tarea están totalmente relacionados porque la tarea es lo que me va a proveer la evidencia, pero no podemos confundirlos. Aquí tenemos un gráfico, un esquema que nos va a permitir entender un poco más este proceso tanto deductivo como inductivo del diseño centrado en evidencias. Partimos de unos estándares básicos de competencia que ya los tenemos establecidos porque son los que estatalmente nos miden. Nosotros, en términos de competencias genéricas, es un poco la facilidad que tenemos a diferencia de las competencias específicas, ya las tenemos establecidas. Si quisiéramos como institución incorporar más competencias genéricas, lo podríamos hacer. Pero digamos, en ese ejercicio de análisis que realizó la universidad para esa declaración de resultados de aprendizaje genéricos, decidimos adoptar las competencias que ya el Estado nos está midiendo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a evaluar? El dominio o el conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas, que son las competencias genéricas que les mencionaba hace un momento. Razonamiento cuantitativo, lectura crítica, comunicación escrita, competencias ciudadanas e inglés. Estas competencias genéricas, la idea es incorporarlas, implementarlas y evaluarlas desde los cursos, teniendo en cuenta en que las competencias genéricas son las que nos habilitan las competencias específicas. Un estudiante necesita saber leer para poder entender, por ejemplo, un libro en términos de medicina, poder entender un libro de anatomía. Necesita de la competencia genérica, en este caso sería la lectura crítica, para poder entender un libro de ese calibre. Y lo mismo nos vamos a encontrar con todas las competencias genéricas, por ejemplo, la parte de razonamiento cuantitativo, que nosotros la asociamos mucho a matemáticas pura y no es así, porque el razonamiento cuantitativo está más enfocado hacia el análisis de datos, hacia el análisis de la información, y hoy por hoy casi que todas las profesiones deben estar preparados, diferentes profesionales, para analizar información cuantitativa, utilizarla y con ella tomar decisiones. Y así nos vamos a encontrar competencias ciudadanas, comunicación escrita y la segunda lengua, que en este caso sería inglés. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? Eso ya está establecido. ¿Qué se quiere decir del evaluado? Aquí tenemos la afirmación. ¿Qué es lo que yo voy a afirmar? ¿Qué es lo que nosotros inferimos que mi estudiante debe saber hacer al momento de graduarse? Esta afirmación, el ICFES tiene unas establecidas ya para cada competencia genérica, pero nosotros, digamos que las recogimos, esas afirmaciones para cada competencia,
nosotros las recogimos en los resultados de aprendizaje genéricos. Entonces, como les decía hace un momento, en esa alineación que se hizo de lo que ya está definido dentro del diseño centrado en evidencias con lo que tiene la universidad, la afirmación vendría siendo para nosotros el resultado de aprendizaje genérico. ¿Qué debe mostrar el evaluado? Aquí tenemos la evidencia, ¿sí? Entonces, la evidencia es lo que nuestro estudiante debe mostrar, lo que el evaluado debe mostrar. ¿Y qué debe hacer el evaluado? Ahí ya tenemos la tarea. Esto teniendo en cuenta el proceso deductivo. Ahora, si lo revisamos de manera inductiva, tenemos que la tarea nos permite recolectar la evidencia y la evidencia le va a dar sustento a la afirmación, lo que yo estoy afirmando de mi estudiante, y la afirmación pues está totalmente relacionada con el conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas que ya hemos definido previamente. ¿Hasta aquí alguna pregunta, profes? ¿Podemos continuar? Sí, señora. Sí, Listo. profe, no tengo preguntas. Listo. Perfecto. Entonces, a continuación, lo que voy a hacer es mostrarles el diseño centrado en evidencias, o sea, el proceso deductivo para cada una de las competencias genéricas que están relacionadas con los resultados de aprendizaje genéricos. De manera que ustedes puedan observar para la próxima sesión, alinear lo que ya está establecido en el Estado con lo que nosotros como universidad declaramos, que no está alejado lo uno de lo otro, porque como les informaba al inicio, el proceso de construcción de los resultados de aprendizaje genéricos se llevó a cabo partiendo precisamente de este diseño centrado en evidencias. Vamos a iniciar con el módulo de razonamiento cuantitativo. Este módulo de razonamiento cuantitativo, según el Estado, me dice que tiene 3 conjuntos de conocimientos, habilidades y destrezas, 3 competencias. Nosotros como institución las tuvimos todas en cuenta para diseñar, para redactar el resultado de aprendizaje de razonamiento cuantitativo. Todas. Sin embargo, reconocemos que hay una de estas 3 con una mayor complejidad y es la competencia de argumentación. Porque la competencia de argumentación, la mayoría de las veces, involucra como base la parte interpretativa, la interpretación de información cuantitativa, y algunas veces el estudiante sepa planes y estrategias que lleven a soluciones adecuadas. Entonces, la universidad tuvo como base las 3 competencias, sin embargo, el resultado de aprendizaje de razonamiento cuantitativo se concentró en las 2 primeras. ¿Por qué lo hicimos? Y es muy importante clarificar esto. Lo hicimos tomando como base las 2 primeras competencias porque el resultado de aprendizaje es una promesa de valor. Si nosotros como universidad declaramos que un estudiante, ejemplo, termina su programa académico, cuando termine su programa académico estará en la capacidad de redactar correctamente un derecho de petición, el estudiante debe demostrar antes de graduarse que sabe redactar el derecho de petición para que nosotros como institución le otorguemos el título profesional. O sea, si lo que se declare, si al estudiante se le entrega el título profesional, es porque como programa académico, como institución, estamos dando cuenta de que ese estudiante alcanzó ese resultado de aprendizaje. Entonces, reconociendo las características de la población UDES, de nuestros estudiantes, analizamos los resultados de las pruebas de estado de los últimos 5 años
nosotros como institución reconocemos que el resultado de aprendizaje en términos de razonamiento cuantitativo, el módulo de razonamiento cuantitativo, involucra la parte interpretativa y la parte de formulación, sin desconocer que podemos encontrar estudiantes que lleguen a argumentar. Claro que los vamos a encontrar, pero nosotros lo que declaramos está relacionado o asociado con las dos primeras competencias. Tenemos las afirmaciones de cada una de las competencias. Entonces, ¿qué nos dice el ICFES para la parte o para el conjunto de conocimientos de interpretación y representación? Nos dice que el estudiante debe comprender y transformar la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos. Es decir, un estudiante cuando esté a puertas de graduarse estará en la capacidad de comprender y transformar la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos. Para la parte de formulación, tenemos que el estudiante al momento de graduarse estará en la capacidad de, frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantear e implementar estrategias que lleven a dar soluciones adecuadas. Esas fueron nuestras dos afirmaciones base para construir el resultado de aprendizaje genérico de razonamiento cuantitativo, sin desconocer que tanto el proceso de formación que tiene el estudiante durante los 8 semestres, 6 semestres, 10 semestres, le pueden permitir incluso llegar a validar planes y estrategias utilizadas para dar soluciones a problemas. Nosotros como institución, lo que nos comprometemos a entregar está asociado en las dos primeras afirmaciones. ¿Claro hasta aquí, profesor? Es muy importante que... Sí, señora. Es muy Sí, importante. profe. Muchas gracias. Es muy importante que esto nos quede bien claro. ¿Por qué? Porque al final lo que nosotros queremos es que cada uno de nosotros, dentro de los cursos que nosotros impartimos, podamos identificar si le aportamos a uno o a dos resultados de aprendizaje genéricos, y teniendo en cuenta también las afirmaciones que involucran cada una de las competencias genéricas. Vamos ahora con las evidencias. Entonces, ¿cómo hago yo para poder soportar la afirmación de la competencia de interpretación y representación? Aquí tenemos las evidencias de cada una de las afirmaciones para que podamos ver la relación lógica entre los estratos. Entonces, para que yo pueda afirmar que mi estudiante comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos, el ICFES nos dice que el estudiante debe dar cuenta de las características básicas de la información presentada en diferentes formatos como series, gráficas, tablas y esquemas. Y además de ello, el estudiante también debe transformar la representación de una o más piezas de información. Entonces, resulta que en mi curso de introducción a la ingeniería, como nosotros asumimos, muchos de nosotros asumimos que todos los cursos de ingeniería, por ser de la disciplina ingenierías, están aportándole todos al módulo de razonamiento cuantitativo. Entonces, muchas veces nos obligamos a tratar de encajar todos los cursos en alguna de estas competencias, en alguna de estas evidencias, y resulta que cuando ya nos vamos al detalle de analizar la evidencia, nos damos cuenta que muchos de los cursos no le aportan a ciertos resultados de aprendizaje genéricos. Entonces, la idea con esto es que el ejercicio que vamos a hacer de implementar los resultados de aprendizaje genéricos desde los cursos sea un ejercicio consensuado, estudiado y analizado, no algo que tengamos que obligar o simplemente por responder a un requerimiento. Si nosotros establecemos que nuestro curso le va a aportar al resultado de aprendizaje genérico,
es porque hemos estudiado las afirmaciones y las evidencias de ese resultado de aprendizaje genérico que nos permiten decir que sí le aportamos desde nuestro curso. También teniendo en cuenta que la tarea cumple un papel fundamental. Si nosotros decimos, ejemplo, que mi curso le va a aportar al resultado de aprendizaje genérico en cuanto al elemento de interpretación y representación, y la evidencia da cuenta de las características básicas de la información presentada en diferentes formatos como series, gráficas, tablas y esquemas, debe haber por lo menos una tarea dentro de mi curso que me permita evidenciar lo que yo ya he alineado, ¿sí? Entonces, tenemos que la competencia de interpretación y representación tiene una afirmación que me habla de comprender y transformar la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos, y para poder afirmar eso, nosotros como profesores debemos evidenciar dos cosas en los estudiantes, que da cuenta de las características básicas y que transforma la representación de una o más piezas de información. Si yo selecciono la segunda competencia, formulación y ejecución, estoy afirmando que en mi curso yo puedo dar cuenta de que mi estudiante, frente a un problema que involucra información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a dar soluciones adecuadas. Y si puedo afirmar eso en mi curso, yo tengo que evidenciar también lo siguiente, que el estudiante es capaz de diseñar planes para la solución de problemas que involucran información cuantitativa o esquemática, que el estudiante ejecuta un plan de solución para un problema que involucra información cuantitativa o esquemática, que el estudiante resuelve un problema que involucra información cuantitativa o esquemática. Entonces, con esto, la invitación es a que nosotros nos sentemos a revisar cada uno de nuestros cursos y para la próxima sesión podamos identificar de las competencias, de las afirmaciones y de las evidencias, cuál o cuáles yo podría abordar desde mi curso. La competencia genérica no tiene que verse como algo adicional a lo que nosotros ya damos o impartimos desde la disciplina. Si, por ejemplo, revisamos las evidencias, nos dice, el estudiante da cuenta de las características básicas de la información presentada en diferentes formatos, como series, gráficas, tablas y esquemas. No me especifica la temática que yo tengo que abordar en esa serie, en esa gráfica, en esa tabla o en ese esquema. La información que yo le puedo presentar al estudiante en cualquier formato de representación es información que está relacionada con mi disciplina, con mi curso. Y al tiempo que está trabajando la competencia específica, el resultado de aprendizaje específico, también le estoy aportando al resultado de aprendizaje genérico. No tengo que entregar dos tareas aparte, sino la idea es desde la tarea que yo le pongo de la disciplina, esa tarea también debe dar evidencia de lo genérico. No queremos verlo como trabajo, más trabajo para el profe, sino de lo que yo ya implemento desde mi curso, qué tareas, qué actividades también me permiten evaluar lo genérico. ¿Claros hasta aquí, profes? Sí, profe. Perfecto. La idea es que la sesión de hoy es una introducción, pero cada uno de los siguientes lunes ustedes van a tener un enfoque en cada una de las competencias genéricas. Entonces, vamos a tener al profe de razonamiento cuantitativo, vamos a tener a la profe de lectura, de comunicación escrita, competencias ciudadanas, para que les expliquen muy bien cada evidencia y cada afirmación a qué hace referencia. Módulo de competencias ciudadanas. Este es el módulo, por decirlo de alguna forma, un poco más denso. El módulo de competencias ciudadanas tiene una condición de calidad, y es que el estudiante debe tener o debe conocer la Constitución Política de Colombia. Esa es la condición de calidad. ¿Sí? El estudiante debe interpretar el entorno partiendo de lo que establece la Constitución Política de Colombia. Aquí hay, digamos que hay que tener en cuenta algo con el estudiante, y es que el estudiante muchas veces, como las preguntas o los ítems asociados a competencias ciudadanas
involucra problemáticas sociales, ambientales. Entonces el estudiante tiende a responder partiendo de lo que él piensa. Yo creo que, y yo considero que lo que está bien es esto. Y resulta que el estudiante debe responder partiendo de lo que establece la Constitución Política de Colombia. El módulo de competencia ciudadana, por eso les decía, tiene una condición de calidad clarísima y es la Constitución Política de Colombia. Maneja 4 competencias: conocimiento es la competencia más grande, que involucra pues, todo el conocimiento de la Constitución Política de Colombia, argumentación, multiperspectivismo y pensamiento sistémico. Aquí no les presentamos en este punto las evidencias porque, como les decía, es el módulo quizás más denso. Entonces, ya cuando pasen ustedes a la sesión con el profesor de competencias ciudadanas, él ya les va a desglosar la información de cada una de las competencias y de cada una de las afirmaciones, para que ustedes como profesores puedan identificar con qué competencia, con qué afirmación y con qué evidencia realmente yo voy a trabajar. Tenemos el módulo de lectura crítica. El módulo de lectura crítica maneja 3 afirmaciones. El estudiante identifica y entiende los contenidos locales que conforman un texto, que el estudiante comprende cómo se articulan las partes que le dan sentido global a un texto y reflexiona a partir de un texto y evalúa su pertinencia. Ejemplo, los cursos en donde que seleccionan el módulo del resultado de aprendizaje de lectura crítica y que están esos cursos en primero o segundo semestre, la afirmación sobre la cual van a trabajar es la primera: identifica y entiende los contenidos locales que conforman un texto, que digamos es una afirmación base. Cuando un estudiante llega a primer semestre o incluso segundo semestre, nosotros lo que recomendamos a los profesores de esos cursos que le aportan a lectura crítica no es que ya el estudiante en esos cursos van a leer críticamente, porque no es así. Lectura crítica es el objetivo cuando el estudiante se va a graduar, pero hay unas fases dentro de ese proceso de la lectura crítica. Entonces, por ejemplo, los cursos de primero y segundo semestre lo que van a hacer es implementar tareas, actividades que me van a dar evidencias que están relacionadas con la afirmación: identifica y entiende los contenidos locales que conforman un texto. Todavía no le vamos a solicitar al estudiante que comprenda cómo se articulan las partes para darle sentido global a un texto, ¿sí? Sino que en esos semestres lo que nosotros queremos es, por ejemplo, si se trabaja hablando en términos de la taxonomía solo, es esa parte cuantitativa: identificar, extraer, que va más relacionado a que el estudiante identifique elementos de la información, diferentes elementos de la información que yo le presento. Comunicación escrita. Comunicación escrita maneja un diseño diferente. El módulo de comunicación escrita nosotros lo trabajamos de acuerdo a la estructura adecuada de un texto. Entonces, para comunicar ideas por escrito, el estudiante debe tener buen uso de la lengua, debe desarrollar y exponer ideas en un medio escrito, debe conocer, tener un conocimiento retórico y debe argumentar su idea, su postura, su posición, mediante, en este caso, un texto. En este punto, en el módulo de comunicación escrita, el estudiante sí argumenta su postura, lo que él considera, la idea que tiene frente a algo, la posición que tiene frente a algo, pero esa argumentación de su postura, pues como su nombre lo indica, lo debe hacer a partir de planteamientos de argumentos y argumentos adecuados, que de verdad defiendan la posición. Aquí nos dan unas recomendaciones o un planteamiento de las ideas: construye un texto legible a partir del uso adecuado de la lengua, escribe un texto con cohesión, compone un texto argumentativo con coherencia local y global
y define de manera plausible una postura. Esto es lo que el estudiante debe demostrar que sabe hacer al momento de graduarse. Pero esto, si yo tengo un curso de primer semestre que le va a aportar al módulo de comunicación escrita, al resultado de aprendizaje de comunicación escrita, pues no le voy a evaluar todos estos elementos en primer semestre. Le voy a evaluar alguno de estos elementos en primer semestre, ¿sí? Por ejemplo, que el estudiante utilice adecuadamente la lengua en el texto que construyó, en el texto que me está entregando. Ya, de manera que él va avanzando, es un proceso de formación, yo le puedo ir evaluando diferentes dominios, ya además de que utiliza adecuadamente la lengua, el texto que ha construido tenga cohesión. Y más adelante le puedo evaluar, además de las dos anteriores, que el estudiante componga un texto argumentativo con coherencia local y global. Y por último, que el estudiante sepa defender de manera plausible una postura o una posición. ¿Hasta aquí alguna pregunta, profesor? Profe, al final, ¿su merced nos puede volver a mostrar las fechas y los módulos que vamos a ver? Sí, señora. Sí, señora. Claro. Gracias. ¿Qué les voy a compartir a continuación? Como les decía hace un momento, esta era una sesión a manera de introducción. Cuando nosotros, al finalizar este proceso, este curso, identifiquemos que nuestro curso le va a aportar, por ejemplo, al resultado de aprendizaje de razonamiento cuantitativo, no vamos a, digamos, a seleccionar las 3 competencias, ¿sí? Sino que vamos a ser muy cautelosos en identificar realmente a qué competencia de ese resultado de aprendizaje, de ese conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas, yo realmente lo voy a aportar con mi curso. Entonces, a medida que ustedes pasen con cada uno de los profesores, solicítenle al profe que esté exponiéndole el diseño centrado en evidencia de cada módulo, que les explique muy bien cada una de las afirmaciones y de las evidencias. Y si ustedes pueden, por ejemplo, si yo creo que mi curso le aporta al resultado de aprendizaje de razonamiento cuantitativo, le pueden presentar al profe alguna de las actividades que ustedes implementan en el curso para que el profe les dé una idea, profe, teniendo en cuenta eso que usted me menciona, que les pone a los estudiantes, podríamos decir que le aporta a la evidencia 2 de la afirmación 1, ¿sí? Entonces, para que sea muy detallado. Antes de terminar, les quiero presentar, o bueno, se los voy mejor a compartir aquí por el chat. Les voy a compartir el link en donde pueden encontrar la declaración de los resultados de aprendizaje genéricos. La idea es que para la próxima sesión, ustedes en lo posible puedan leer o hayan podido leer esa declaración de los resultados de aprendizaje genéricos. Ahí digamos que se estructura un poco el proceso que tuvimos, que se vivió para poder construir esos resultados de aprendizaje genéricos, la taxonomía que se utilizó para construir los resultados de aprendizaje genéricos, las acepciones de cada uno de los verbos que utilizamos para los resultados de aprendizaje genéricos, de manera que si ustedes ven, por ejemplo, que un resultado de aprendizaje habla de que el estudiante al finalizar el proceso de formación va a intervenir en la solución de problemas, puedan ver también a qué hace referencia intervenir. Y eso nos va a permitir a nosotros clarificar un poco más ese resultado de aprendizaje genérico. Así van a encontrar ustedes en esa declaración cada uno de los 5 resultados de aprendizaje genéricos con su respectiva acepción. También dejarles pues, a manera de tarea que ustedes puedan preguntar en sus programas académicos si ya existe un mapeo curricular en donde se haya establecido cada curso a qué resultado de aprendizaje genérico le tributan o qué cursos le tributan a los resultados de aprendizaje genéricos, porque puede ser que el curso que ustedes están impartiendo o los cursos que ustedes están impartiendo ya el programa previamente haya establecido
Pues, ¿a qué resultado de aprendizaje le va a aportar? De la parte genérica, no de lo específico, sino de lo genérico. Si no existe ese mapeo curricular todavía por parte del programa, pues entonces hacemos el ejercicio, cada profe, analizando el sílabus, analizando el curso que imparte, las actividades que se implementan en clase, a qué resultado de aprendizaje se le va a tributar. ¿Preguntas hasta aquí? Voy a revisar el chat, qué pena. Profe, o sea que el curso que nosotros dictamos puede como mínimo apuntarle a un resultado de aprendizaje genérico o tiene que ser a todos. No es una camisa de fuerza, ¿sí? La idea es que por lo menos le aporte a uno, pero podemos encontrar cursos en donde el profe me diga, no, es que realmente la estructura que tiene cada resultado de aprendizaje me doy cuenta que no le aporta a ningún curso, la estructura que tiene el curso me doy cuenta que no le aporta a ningún resultado de aprendizaje genérico, pero eso se tiene que realmente revisar, ¿sí? Eso es un proceso que se hace con el profesor, en donde se sienta el profesor y se sienta el departamento encargado de el desarrollo de los resultados de aprendizaje genéricos, que en este caso es desarrollo estudiantil, y realmente se revisa y se analiza si no le aporta ningún resultado de aprendizaje genérico o si podemos de todas formas identificar algún resultado de aprendizaje genérico al que le tribute. Listo, profe, gracias. Me esperan un segundito, les voy a compartir por el chat el link de la declaración de los resultados de aprendizaje genéricos, si ustedes me confirman si lo pueden ver. Profesora, Señora, es que mire que haciéndole como de pronto un pequeño resumen o más bien una conclusión a lo que usted ha dicho, tan señora. importante, yo pienso que vuelvo como a la idea inicial mía, en que sí Sí. hacemos, pero no lo sabíamos de pronto con el nombre. Y yo pienso que en cuanto a que podamos o no apuntar a 2, 3 o a todos las competencias, vamos a decirlo así, a los resultados genéricos, yo pienso que eso varía mucho del curso en que estamos, Claro, porque en los primeros cursos hay que hacer mucha argumentación. Casi nunca nos vamos como a esa interpretación o esa evaluación o ese análisis directo, sino a que el estudiante argumente y que lo que el argumento tenga cohesión y coherencia. Y de ahí ya partimos. Entonces partimos hasta desde un texto, colocándoles un resumen, una relatoría, un ensayo. Sin embargo, dependiendo del curso, porque hay cursos que son muy numéricos en todas las carreras, en todos los programas. Entonces, ahí estaríamos apuntándole a razonamiento cuantitativo. En el caso de bacteriología tenemos cursos donde es de mucha salud pública, donde tenemos que hacer mucha epidemiología. Entonces, es conforme el estudiante debe contextualizarlo en el mundo real y es de saber un poco de lo que es competencia ciudadana. Es el comportamiento suyo no como ciudadano, sino como profesional de la salud ante ese evento o ese acontecimiento. Entonces, de por sí yo tengo que saber hasta un poco de competencia ciudadana para saber mi comportamiento y mi debe ser ante el mundo. Si nos vamos por comunicación, por las competencias ya de lectura y eso, el estudiante cuando ya va a un nivel de quinto, sexto semestre, ya él tiene que reunirlas todas, porque él tiene que leer, entender, comprender, tiene que asimilar, tiene que argumentar, tiene que escribir y tiene que analizar, evaluar, interpretar. Mire todo eso. Entonces yo pienso que eso varía mucho también desde la complejidad en que el estudiante se encuentre en el momento, ¿no? Y eso pues obviamente va dirigido por nosotros los profesores. claro, sí, profe, usted tiene toda la razón. Precisamente cuando nosotros, pues aquí puntualmente en el campus Bucaramanga se ha hecho el proceso de alineación, de mapeo curricular, nosotros lo que hacemos básicamente con lo que iniciamos es diciéndole al profesor que no vamos a cambiar el sílabus, no se va a cambiar, no se van a cambiar o a modificar
ni las unidades temáticas, ni las actividades que se implementan en clase, nada de eso se va a hacer, nada de lo disciplinar se va a tocar. Lo único que vamos a hacer es revisar de todas esas actividades que se implementan en los cursos, cuáles le terminan tributando a lo genérico. No es algo adicional que vayamos a implementar, sino es revisar de lo que nosotros ya implementamos en el curso, que le termina tributando también a lo genérico. Muchos de nosotros, como dice la propia María Fernanda, ya lo hacemos, por no decir que todos, ¿sí? Muchos de nosotros ya lo hacemos. ¿Nosotros qué recomendamos? Que en el momento en que cada curso establezca en su sílabus el resultado de aprendizaje genérico al que le va a tributar, tratemos en lo posible de no seleccionar todos los resultados de aprendizaje genéricos, que puede ser que le tributemos, pero identificar realmente aquellos en donde nosotros mayor aporte hacemos, porque de todas formas vamos a tener que dar cuenta de actividades que implementen ese resultado de aprendizaje genérico y de actividades que también evalúen ese resultado de aprendizaje genérico. Les pongo un ejemplo. En básicas, aquí en el campus Bucaramanga, los profesores de física son cursos, ellos nos hablaban de, son cursos que tienen un componente en un laboratorio, una práctica en un laboratorio. Yo nos decía, nosotros en esa práctica de laboratorio le pedimos al estudiante que lea previamente unos conceptos, a partir de esos conceptos pues desarrollen una práctica en el laboratorio que le va a arrojar unos datos que ellos tienen que interpretar, analizar y a partir de ellos dar un concepto y ese concepto lo plasman en un informe que tienen que redactar. Entonces, si nosotros vemos, el estudiante trabaja 3 competencias genéricas, trabaja la parte de lectura, trabaja la parte de razonamiento cuantitativo y trabaja la parte de comunicación escrita. Teníamos profesores del mismo curso que nos decían, el informe yo se lo solicito de esta y de esta forma, en el informe yo le evalúo ortografía, en el informe yo le evalúo que tenga hilación, pero también tenemos profesores que nos dicen, no, en el informe yo le pido al estudiante cosas muy puntuales, yo no le evalúo ortografía, yo no le bajo, por ejemplo, no le bajo la calificación o la nota si la ortografía no es la adecuada, porque eso no está establecido en el sílabus o en los instrumentos de evaluación que tenga que ser así. Lo que sí está establecido es que el estudiante tiene que leerse un libro, tiene que hacer una prueba en laboratorio, interpretar unos datos y redactar un informe. El informe está sujeto a lo que el profesor o al formato que el profesor le ponga al estudiante. Entonces, teniendo en cuenta eso, cuando estudiábamos con el profe, el curso, los profes del curso, se determinó que los 2 resultados de aprendizaje genérico le van a tributar, que ese curso les va a tributar, son lectura crítica y razonamiento cuantitativo. Independientemente que comunicación escrita también esté de forma implícita en ese curso, nosotros vamos a declarar solamente lectura crítica y razonamiento cuantitativo, ¿sí? Teniendo en cuenta, obviamente, que son los 2 elementos gruesos que se evalúan en los informes que los estudiantes entregan. Pero como los profes tienen cada uno su formato de informe, algunos le van por ortografía, otros no lo hacen, pues entonces comunicación escrita no lo declaramos, porque puede ser que hoy yo tenga ese curso y yo hoy lo evalúe de esa forma, pero el otro semestre llega otro profesor en donde ya el estudiante no le esté evaluando la ortografía del informe. Entonces, ahí ya como nosotros hacemos para implementar o para evaluar el módulo o la competencia de comunicación escrita que ya habíamos declarado en un inicio. Entonces, esa es la revisión que nosotros le pedimos a cada uno de los profes que hagamos de forma consensuada, ¿sí? Sabemos que todos aportamos casi que a todas las competencias genéricas, pero lo que vamos a declarar es aquello que sí o sí nosotros podemos dar evidencia de que tanto lo implementamos como lo evaluamos. ¿Alguna pregunta, profes? Hasta aquí. Quería preguntarles si ya pudieron acceder a la declaración de los resultados de aprendizaje genéricos que les compartí en el link por el chat. Sí, señora profe.
Listo. Entonces, con esa declaración de resultados de aprendizaje genéricos, para la próxima sesión, la profe Silvia Suescún va a presentar la declaración de los resultados de aprendizaje genéricos, les va a contar cómo se construyeron, a qué hace referencia a las acepciones, y bueno, va a presentar la declaración, y ya teniendo claro cada uno de los resultados de aprendizaje genéricos, de todas formas también les recomiendo que traigan los sílabos de los cursos, los tengan a la mano. De ser posible, pregunten, como les decía en el programa, si ya hay un mapeo curricular donde ya se haya establecido mi curso, a qué resultado de aprendizaje genérico le tributa. Esos son elementos clave para todo el proceso de formación que vamos a tener con este curso, ¿sí? De manera que al final nos quede claro, muy definido, cada uno de nuestros cursos a qué resultado de aprendizaje genérico le va a tributar y desde qué competencia, desde qué evidencia lo vamos a hacer para poder implementar las tareas, para poder definir las tareas que nos van a permitir evidenciar lo que queremos evidenciar en el estudiante, que va a terminar siendo asociado al resultado de aprendizaje genérico. Profes, preguntas hasta aquí, ¿claro todos en esta parte introductoria? Sí, señora. Sí, profe, claro. Listo, perfecto. Entonces, no sé, José, si ya se compartió el link de asistencia. José, no te escuchamos. Perdón, profe, sí, señora. Muchas gracias, profe Kaira, por su intervención. Tengo 4 cositas puntuales que comentarles a ustedes, profes. La primera es que ya he compartido varias veces a través del chat el link de asistencia. Es importante que puedan diligenciarlo de manera correcta porque recuerden que la certificación se aprueba teniendo la participación o la asistencia a las 6 sesiones de este taller. En segunda instancia, he compartido también un link o un enlace de nuestro grupo de WhatsApp. Desde Desarrollo Profesoral estamos implementando una estrategia de comunicación pues que busca mantener una comunicación un poco más cercana y más familiar con ustedes, profes, de manera que allí van a poder unirse. Vamos a estar compartiendo información sobre los talleres, los cursos y los servicios que desde Desarrollo Profesoral se tienen para ustedes. En tercera instancia, tenemos también nuestra red social en Instagram, tenemos presencia en esa red social, profes. Allí pues pueden estar al tanto de todas las novedades y los eventos y recursos que también se están gestando para ustedes. Les comparto el link para que puedan seguirnos a través de esa red social. Y en cuarta instancia, tuve la oportunidad de escuchar que estaban un poco em, angustiados por conocer las fechas en las cuales se van a desarrollar las siguientes sesiones de este taller. Allí les compartí una pequeña imagen donde están todas las fechas y todas las sesiones para que ustedes las puedan tener pendientes y puedan también programarse con eso. Eso sería todo de mi parte, profe Kaira, pues no sé si ya usted pues cierra esta primera sesión. Cualquier cosa, profes, pues yo quedo muy pendiente, estoy allí para servirles y apoyarles en lo que requieran. Perfecto, José. Muchísimas gracias. Creo que ahí en el chat la profe Gloria dice que no le aparece el formulario de asistencia. Ya lo envío nuevamente, profe. Listo, José, muchas gracias. No, A yo usted. creo que ya entonces podemos dar cierre a la sesión de hoy. Recordarles que no se pudo llevar a cabo las 2 horas, teniendo en cuenta que la directora de Desarrollo Estudiantil no nos pudo acompañar, pero vamos a tratar de que la próxima sesión podamos articular las temáticas para no extender más el curso, sino que las fechas se cumplan. Y recomendarles que para el próximo lunes tengamos pues ya estudiado la declaración de los resultados de aprendizaje genéricos y cada uno de nosotros pueda tener a la mano los sílabos de nuestros cursos, de manera que se pueda empezar a hacer ese proceso de alineación de tanto de lo genérico como de lo específico. No siendo más, les deseo una feliz tarde y les agradezco su participación, su asistencia. Esperamos que este proceso permita que ustedes salgan de aquí pues muy bien formados en esta parte de alineación de lo genérico para que también
tanto en los campus, en sus programas, como en todo el campus en el que ustedes se encuentren desempeñando su labor profesoral, nos ayuden a formar también a los profes que no hacen parte o que no pudieron hacer parte de este plan de formación, de este curso específicamente. Muchas gracias por acompañarnos. Entonces, nos estaremos viendo en las próximas sesiones. Hasta Muchísimas luego. gracias, profe Kaira. Hasta luego, gracias. Para el profesor Rodrigo, que está preguntando si el tema de la inscripción, profe, si no la hizo formalmente por esta ocasión, puede diligenciar la asistencia, que lo vamos a tener en cuenta para la certificación. Sin embargo, es importante recordarles, profe, la inscripción con anterioridad a cada taller para que el sistema automáticamente les pueda generar certificado. A las personas que no se inscribieron formalmente, se les genera certificado por haber asistido, pero ese certificado se demora más o menos 15 días hábiles después de haber terminado todas las sesiones en generarse, porque debe hacerse de manera formal. Recuerden que para el tema de la certificación específicamente de este taller, pues deben cumplir con la totalidad de la asistencia a todas las sesiones. En este caso son 6. ¿Sí? Gracias, profes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe Gloria. Cuénteme. ¿Es posible que nos puedan enviar al correo como un listadito de las capacitaciones que hacen falta con respecto a este tema y que pueda tener el enlace? Porque, por ejemplo, yo tampoco pude, o sea, yo no me registré acá en este curso. Me Profe. enviaron la invitación. Ok, profe, pues mire, en ese caso, cuando no se realiza la inscripción formal, no llega directamente al correo porque precisamente se envía desde el aplicativo. Si a las personas que se inscriben formalmente les llega el link para que puedan acceder. En ese caso, pues les voy a dejar el número de WhatsApp de la Dependencia de Desarrollo Profesoral para que allí ustedes puedan escribir el día antes de la capacitación y yo con mucho gusto les hago llegar el link, ¿sí? Entonces recuerden que más arribita del chat yo les compartí una imagen con las fechas específicas donde se va pues a desarrollar cada taller. Ya le comparto Ah, bueno, profe, pues en el número de WhatsApp lo puede encontrar también cuando se pueda vincular a nuestro grupo de WhatsApp. Sin embargo, ya les comparto el Ya número estoy acá. vinculado. Muchas gracias, sí, señor. Listo, profe. Igual ya les voy a compartir el Entonces, número por si acaso. listo, gracias, mi amor.
Bueno, profes, no siendo más, voy a dar por terminada la videollamada para que puedan seguir ustedes con sus labores diarias. Muchísimas gracias por su participación.